Buenos días. En esta mañana de martes quiero hacer un pequeño repaso de lo que hemos estado considerando en este libro de Eclesiastés. Es un discurso completo, por eso cometemos errores si tomamos un poquito de aquí y un poquito de allá. Un sermón hay que escucharlo completo para entender realmente lo que el predicador nos quiere decir. En este sentido, hacemos referencia a las conclusiones a las que el predicador va a llegar en el capítulo 12, lo cual nos hace levantar la mirada arriba del sol. Claro, el predicador trazó una línea para mirar debajo del sol. Y la pregunta que él se hacía es, ¿qué puede esperar el hombre si solo mira lo de abajo? Es decir, traza una línea diferenciando el mundo espiritual de arriba con el mundo material de abajo. Y entonces él centra su sabiduría en mirar la humanidad, las cosas que se viven aquí sobre la tierra, intentando dejar de lado a Dios. No trazando una perspectiva espiritual sobre la realidad de lo que observa. Y obviamente que el resultado de las cosas que ve es bastante triste y deprimente, aunque, como he dicho en algunas ocasiones, él va a hacer mención de Dios, va a levantar los ojos al cielo, porque en realidad el final del discurso es que debemos temer a Dios, y Dios en realidad ha trazado un plan y tiene un propósito para cada uno de nosotros. Uno de los primeros problemas con los que el predicador se encontró fue con el problema del tiempo. En el capítulo 3 nos habló del tiempo que no se detiene. Es imposible frenarlo. El segundo problema es la muerte, que nos espera. No podemos evitarla. Nosotros quisiéramos ser eternos, pero esto es algo imposible, aunque hoy la ciencia, los medicamentos y las cirugías y los esfuerzos que el hombre hace para prolongar la vida, sin embargo, al final, más tarde o más temprano, todos, si el Señor no viene antes, vamos a tener que enfrentar la muerte. Luego está también el problema de la justicia. La corrupción, siempre la justicia se corrompe. Lamentablemente hay personas que se levantan con visión, con pasión, con ilusión y ofreciendo justicia. Sin embargo, cuando tiene el poder, termina corrompiéndola. Y esto lo vemos a lo largo de la historia una y otra vez. Y el expositor, el predicador, describe esto con un realismo total. Luego está el problema de la igualdad, que no se alcanza. La diferencia entre ricos y pobres. Una utopía de una sociedad que promueve el que desaparezca esa diferencia social y que todos podamos vivir un mismo estándar de vida. Lamentablemente esto no es así. Siempre estarán los ricos y los poderosos y siempre estarán los pobres y los subyugados. Y esto es fruto de la corrupción y del pecado y de la rebeldía del corazón humano que se ha levantado contra Dios. El problema de la solidaridad. Hablamos también de estar solos, lo importante que es luchar contra el egoísmo, de buscar compañeros. El cordón de 3 dobleces no se rompe pronto, pero esto es algo también con lo cual todos tenemos que luchar. Así que todas estas cosas que nos ha estado presentando el predicador nos hablan de una realidad negativa bajo el sol. Pero ayer entramos en el capítulo 5 y allí nos encontramos con una sorpresa, porque de pronto el predicador centra su mirada en el adorador, el que sube al templo, el que viene a la casa de Dios, el que se presenta delante del Creador. Y entonces aquí encontramos al hombre de fe viviendo bajo el sol, viviendo bajo el sol. Y claro,
En esa perspectiva, también en su corazón va a surgir una serie de preguntas, de inquietudes y de luchas. ¿Por qué? Porque la realidad que observamos es una realidad que deprime, es una realidad de injusticia, es una realidad de sufrimiento. Y nosotros como hombres solo podemos ver una parte de la realidad. Dios mira las cosas desde arriba. El Señor Jesús le dijo a los suyos: lo que yo hago no lo comprendéis ahora, mas lo entenderéis después. Y esto es una realidad. Nosotros desde abajo no podemos entender, ni recibir, ni somos capaces de soportar las explicaciones que Dios podría, si quisiera, darnos, pero que no nos la da, como sucede en el libro de Job, donde vemos a un hombre que vive por fe, confiando en las promesas y que no vive por explicaciones. Nosotros, en este sentido, nos presentamos delante de Dios y recordamos lo que el Nuevo Testamento nos enseña. Si hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Por eso tenemos que ubicarnos, tenemos que presentarnos delante de Dios dispuestos a oír antes que hablar. Tenemos que tener cuidado de no usar mucha palabrería para argumentar delante de Dios, sino estar dispuestos a recibir de su gracia y de la bendición que el Señor tiene para con cada uno de nosotros. Ahora bien, llegamos a este capítulo, a esta parte del capítulo 5, donde de pronto el predicador nos va a hablar de la opresión del pobre y la preocupación de las riquezas. Va a llegar a una conclusión haciéndonos ver que Dios nos ha dado un don, que es bueno comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol. Algunos tratan el dinero como si fuera un dios. Lo aman, se sacrifican por él y piensan que pueden lograrlo todo. Luchan por conseguirlo y por guardarlo y retenerlo. Y cuando lo tienen, experimentan un gran sentimiento de seguridad. Claro, dependiendo de las situaciones bancarias y de las economías, cómo se muevan en el mundo. Pero aquí el predicador nos va a decir algunas cosas muy importantes. Primero, que el amor al dinero produce insatisfacción. El versículo 10 dice: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad o algo absurdo. El corazón del hombre fue creado para encontrar satisfacción en Dios. En Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesús dijo: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El dinero en sí mismo no es una cura mágica para todas las cosas y todos los problemas. Allí en 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 10 dice, en el texto que teníamos de lectura paralela: raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Ahora, no podemos escapar a la realidad de que necesitamos una cierta cantidad de dinero para vivir en este mundo. Por eso es importante que trabajemos, es importante que nos esforcemos, pero sabiendo que el dinero no puede comprar la salud, no puede comprar la vida eterna, no puede comprar la paz y la armonía en el hogar, no puede comprar la libertad de los vicios o las adicciones que a veces nos esclavizan, ni siquiera el dinero puede comprar un buen descanso, un buen dormir, un sueño tranquilo. Al contrario, aumentar las riquezas por lo general produce nuevos problemas que antes ni siquiera sabíamos que existían. El versículo 11 dice: cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué provecho pues sacará su dueño sino verlos como un espectáculo para sus ojos? ¿Qué pasa?
cuando alguien gana 10 millones de euros? Pues que familiares y amigos comienzan a pedir prestado, que nos volvemos candidatos para un secuestro y una extorsión, como le sucedió a un famoso cantante español. Ayer veíamos un documental con mi esposa del secuestro de su padre y cómo eso cambió para siempre su vida y la de su familia. Además, Hacienda nos va a visitar. Quizá nuestra esposa va a solicitar una cosa más grande, y una casa más grande va a tener mayor consumo de energía, mayor personal de mantenimiento, va a haber mayores posibilidades de que nos asalten. Por eso el Señor sabe cuánto nos da y a quién le da la riqueza. Así que la primera cosa que hemos mencionado es que el amor al dinero en realidad produce insatisfacción. La pobreza y la riqueza tienen sus problemas. El versículo 12 dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la hartura. Versículo 17. Además de esto, todos los días de su vida comerá en tinieblas, con mucho afán y dolor y miseria. La persona sabia y sensata sabe que lo mejor en la vida es tener lo suficiente para una vida moderada y de acuerdo a la voluntad de Dios. Dios da lo que Él quiere dar y a quien quiere. Cuando se usan los recursos económicos con justicia, habrá bendición en la experiencia del ser humano. Finalmente, el párrafo termina con un llamado a gozar las bendiciones que Dios nos da. El versículo 18 dice: he aquí, pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo, con que se fatiga debajo del sol, todos los días de la vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. A todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, le da también facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Es triste saber de muchos que poseen riquezas pero no las pueden disfrutar. La lista de personas que alcanzaron el éxito y ganaron millones, pero que acabaron frustrados, suicidándose, muriendo en manos de las drogas, de verdadera tragedia en sus vidas personales, es interminable. Podríamos hablar de muchas personas de la vida contemporánea que lograron el éxito, pero que murieron prematuramente. El hombre, cuando se regocija en las bendiciones de Dios, nunca tendrá que lamentarse. El Salmo 90:12 dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Disfrutar el poder ver, oír, sentir, gustar, tocar, la salud, los alimentos, el amor, la amistad, el coche, la casa, la playa, la creación, la naturaleza, el descanso, las personas, los seres queridos, la familia, la iglesia. Qué hermoso es cuando aceptamos todas estas cosas de mano de Dios sin quejarnos, sino con una actitud de gratitud. Si tenemos bienes, aprendamos a compartirlos. Aprendamos a ser generosos, a usarlos para la gloria de Dios. Y entonces podremos gozar la vida y estar verdaderamente contentos. Como expresa Proverbios capítulo 15, versículo 15, donde dice: todos los días del afligido son difíciles, mas el de corazón contento tiene un banquete continuo. Mi oración escrita en esta mañana es: Señor, ayúdame a ver la vida como tú la ves, a considerar las cosas materiales como un don tuyo que administro para glorificarte a ti.
que sepa disfrutar de la vida y de las cosas hermosas que ella tiene, y que en las situaciones difíciles o tristes sepa refugiarme en ti con confianza y paz. Que así sea. Amén. Muy buenos días, que el Señor os bendiga. Os espero mañana a las 9:30.